Hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos a este canal de videos de YouTube que está a cargo del Cuerpo Académico de Cultura y Personalidad de esta Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México. En esta ocasión me da mucho gusto volver a recibir a nuestro exalumno, el maestro José Arce Valdés, que además de dar clase en otras instituciones de nivel superior, es catedrático de nuestra Facultad de Ciencias de la Conducta. Él, a lo largo de su trayectoria, ha trabajado en diversas áreas, como pues ya lo dije, la docencia, y también en el área de la sexualidad. Maestro, pues hoy el tema es un tema de verdad muy controversial, muy interesante, pero que sé que usted ha tenido contacto con el tema durante mucho tiempo en su vida, y es el de la diversidad sexual. Así es. ¿Nos puede platicar, por principio, por supuesto, qué es la diversidad sexual? ¿Qué grupos hay? En fin, lo que usted nos quiera regalar para nuestros seguidores. Claro que sí. Bueno, ¿qué vamos a entender por la diversidad sexual? Bueno, primero tendríamos nosotros que entender dos conceptos, que es la cuestión del sexo y la cuestión del género. Entonces, la cuestión del sexo lo vamos a referir únicamente a los aspectos biológicos, es decir, nuestro cuerpo, nuestra configuración orgánica, es decir, nuestros genes, nuestras células reproductivas, nuestras gónadas y nuestros órganos genitales. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a diferenciar dos grupos, que son tanto hombres como mujeres, que de nacimiento, bueno, así somos configurados, y que puede haber grupos intermedios, como los intersexuales, ¿no? Que es esta población que comúnmente se conoce como los hermafroditas. Pero bueno, es una población mínima que está saliendo a la luz dentro de toda la investigación que se está realizando al respecto. Muy bien. Particularmente, bueno, sobre estos dos sexos, tanto hombres como mujeres, ha habido todo un proceso de atribución derivado, bueno, de la historia y sobre los cuerpos mismos, es decir, vamos a creer que existen condiciones que son propias para hombres y propias para mujeres, derivadas, insisto, de la condición biológica. Así es. Esas atribuciones, bueno, claro que se desarrollan a nivel cultural y a eso lo vamos a conocer como el género, Muy a nivel social cultural. Es decir, todo este conjunto de atribuciones de lo que creemos que es propio de los sexos, pero que, bueno, por naturaleza no está determinado como tal. Muy bien. Entonces, a partir de esa mezcolanza de estos dos conceptos del sexo y del género, bueno, nosotros vamos a encontrar múltiples realidades, múltiples identidades que van a tender a vincularse, vamos, por aspectos, digámoslo así, en primer orden, pues en términos reproductivos, pero también en orden de búsqueda de placer, ¿no? Y de compartir los afectos. Entonces, esos dos elementos también son importantes para entender la cuestión de la sexualidad. La búsqueda de placer y compartir los afectos. Así es, la vinculación afectiva y el placer mismo. Entonces, bueno, si nosotros hacemos un armado de estas cuatro posibles variables, vamos a encontrar múltiples diversidades. Vamos a encontrar hombres a los que les gustan las mujeres, que experimentan placer con mujeres y que tienen afecto, bueno, también las mujeres, la configuración heterosexual. Lo mismo hacia las mujeres que sienten atracción y deseos de vincularse con un hombre. Pero también existen las personas que son hombres, por ejemplo, y que buscan el contacto tanto sexual como afectivo con personas de su mismo sexo, es decir, con otros hombres, lo mismo mujeres. Y también de la misma manera vamos a encontrar hombres y mujeres que les gusta relacionarse con ambos sexos. Entonces estamos hablando de hombres homosexuales, mujeres homosexuales y hombres y mujeres bisexuales. Fíjese que ahorita que usted dice hombres homosexuales, ahí me queda claro porque el homo se refiere al hombre. En el caso de las damas, me dice usted mujeres homosexuales. ¿No sería mejor no usar homosexual por el término homo en el caso de las mujeres y mejor utilizar tal vez el término lesbianas? Así es. Yo creo que es directo, ¿no? Como así como para dejarlo muy claro. Bueno. Y entonces, ¿estos grupos son los únicos que hay? O porque fíjese que yo he escuchado ahora de LGBT y no sé qué otras siglas tiene. ¿Podría usted ampliarnos un poco más respecto de esta serie de grupos que hay alrededor o en torno a esta preferencia sexual? Sí, claro que sí. Bueno, estas configuraciones de las que hablábamos hace rato, bueno, no son las únicas. Claro. También tendríamos nosotros que visualizar la posibilidad de encontrar personas que de sexo, es decir, de nacimiento, de cuerpo, no se identifican de manera directa con el supuesto género que deberían identificarse. Es decir, por ejemplo, hombres que se asumen como masculinos, mujeres que se afirman como femeninas. Sino podríamos estar hablando de hombres que se afirman como femeninos. Caray, eso es algo muy interesante. Así es, y mujeres, bueno, que se afirman también como bajo esta lógica masculina. Estamos hablando ahí de las TES. Son las personas que nacieron con una figura masculina. Bueno, o sea, su cuerpo es de hombre.
pero que su cognición les lleva a considerar que son mujeres, incluso se visten como mujeres. Así es. Así es. Sí, son mujeres, bueno, en el argot, ¿no?, de esta comunidad, son hombres atrapados en cuerpos de mujeres y mujeres atrapadas en cuerpos de hombres. Ah, mire qué interesante. ¿Y estas personas qué clasificación se les ha puesto, cómo se les conoce? ¿Nada más son homosexuales o tienen algún nombre diferente? No, son personas transgénero. ¿Trans? Ellos son transgénero. Ah. Porque la cuestión del género, vamos, no hay una modificación directa al cuerpo, pero sí una identificación de género que tradicionalmente no cuadra, ¿no?, con lo que se espera o con lo que socialmente se ha establecido. Ajá. Entonces, insisto, es un hombre que se identifica como mujer, que se sabe mujer, pero con un cuerpo que no le corresponde. O una mujer que sabe hombre, pero en un cuerpo igual que no corresponde. Oiga, ¿cuáles son los problemas más importantes que presentan estas personas en términos, pues no nada más de lo biológico, sino también de lo psicológico? ¿Les genera algún conflicto en particular? ¿Usted que ha trabajado con este tipo de personas? Sí, claro. Bueno, hay múltiples teorías que abordan esta condición de la identidad sexual, y el problema no es tanto, ¿cómo decirlo? Deviene de un orden social. Más social que sí, otra cosa. claro, deviene de un orden social. Claro que, por ejemplo, en las personas transgénero no existe una identificación con el cuerpo, y claro que eso genera repulsión hacia el cuerpo mismo. Entonces es sentir desagrado por el propio cuerpo, ¿no? Entonces es una condición ahí de vida que sí genera sufrimiento, que sí genera dolor, pero que es pues ensalzado, es aumentado, por decirlo de alguna manera, a nivel social, porque claro, resulta de alguna manera diferente, ¿no?, por ponerle algún adjetivo, el observar a un hombre que se viste de mujer o que se identifica como mujer. Que bueno, esas son las otras test que también nos hicieron falta explicar. Dígalas por favor, maestro. Estamos en los transgéneros. Bueno, ahora vamos a ver qué onda con las personas, ¿no?, que modifican el cuerpo. Es decir, yo me sé mujer en un cuerpo de hombre, pero como no me gusta mi cuerpo de hombre, entonces lo voy a modificar. Ya esto a nivel quirúrgico, es decir, me pongo senos, me quito el pene, tomo tratamiento hormonal para transformar mis caracteres sexuales secundarios. Y bueno, esas son las personas transexuales, las que ya modifican el cuerpo para estar acorde con la identidad de género que ellos tienen. Y tenemos otro grupo que es la otra T, que son las travestistas, que indistintamente de su orientación sexual, gustan de ponerse prendas que han sido asignadas al género opuesto. Más que opuesto, al otro género, ¿no? Porque bueno, si hablamos de oposición, hablamos de una lucha que no perfecto, su término es correcto. Entonces, sí, del otro género, del género femenino. Entonces, por ejemplo, yo puedo ser un hombre heterosexual que gusto a lo mejor de vestirme de mujer, ¿no?, en alguna ocasión, en algún momento, o en la intimidad con mi pareja, ¿no? Entonces, estos grupos, el LGBTT, que son lésbico, gay, bisexual, transgénero, transexual y travesti, han sido los que históricamente han adquirido mayor fuerza. Sin embargo, existen ya otros grupos dentro de la diversidad sexual, como las personas queer, que es una lógica muy interesante. Eso sí, nunca lo había escuchado. A ver, cuéntenos. Y bueno, es una cuestión en la que yo no me identifico de ningún género, y tampoco a la persona con la que me voy a vincular me identifico como de algún género. Es decir, yo me puedo relacionar con hombres, con mujeres, con personas transexuales, con personas travestistas, con personas transgénero, indistintamente de lo que sean, mientras yo disfrute su compañía. ¡Qué cosa! O sea, apertura total. Así es. Entonces es claro, le digo, toda una deconstrucción de los géneros, ¿no?, de lo que suponíamos que era una dualidad única, masculino-femenino. Pues ahora encontramos una multiplicidad. Multiplicidad, pero enorme, oiga. Porque de verdad que dentro de la ignorancia que su servidor tiene al respecto, pues yo consideraba a las personas heterosexuales y homosexuales y ahí paraba. Pero no, esta diversidad es muy, muy interesante lo que usted nos está comentando. Y dígame, ¿cuáles de ellos presentan la mayor cantidad de problemas en términos de lo psicológico, que es lo que usted ha trabajado? ¿Hay algunos que tengan mayor dificultad para identificarse con lo que, pues no con lo que son, sino con lo que les gustaría ser? Sí, claro, bueno, las personas trans.
¿no? Las personas trans, transgénero, transexuales, claro que sufren, ¿no? Hay una cantidad de sufrimiento psicológico en su condición de vida, porque bueno, claro, yo no me reconozco como hombre, por ejemplo, ¿no? Entonces tengo que modificar mi cuerpo, pero a partir de toda esta lógica, pues insisto, viene toda una serie de eventos que se dificultan o que dificultan mi existir. De entrada, bueno, que yo no me acepte, que no me guste mi cuerpo, ¿no? Y claro, segundo, que en la comunidad, pues bueno, yo tengo que presentar una identificación oficial, tengo que presentar documentos, actas de nacimiento. Y eso sí, efectivamente. Y es un problemón, ¿no? Bueno, en el Distrito Federal ya se está trabajando al respecto, ya se está tratando, no recuerdo si es cierta, no tengo bien el dato, pero se está buscando el reconocimiento de la identidad, ¿no? Tal cual, como si yo decido transformarme de ser José a mañana ser Josefina, pues entonces se respeta mi identidad. Pero en la mayoría de los países y en gran parte del mundo, bueno, por decirlo de alguna manera, esta condición no se respeta. Entonces, por ejemplo, yo me identifico como Josefina durante toda mi vida, me visto, me transformo mi cuerpo, pero mi identificación dice José. Sorpresa, no es usted, vamos a decirlo así. Entonces es como una doble identidad, una identidad que no me gusta y que la que a mí me gusta, lo que yo soy, no se respeta. Considera ser, ¿no? Porque no, o sea, en realidad no lo es, ¿no? ¿O sí lo es? Sí, claro. Claro. Porque, bueno, vemos... O sea, a ver, permita, estas personas, cuando se cambian de José a Josefina, como usted comenta, ya son Josefina. Claro. Ya olvidaron, quedó atrás José. Así es. Qué interesante. Lo que queda es el cuerpo, y el cuerpo, bueno, se modifica, ¿no? Entonces vemos en diferentes comunidades o en muchos grupos el interés por adquirir el recurso para transformar el cuerpo, para someterse a este tipo de tratamientos, insisto, tratamientos quirúrgicos y hormonales, para transformar el cuerpo y en serio estar en línea con lo que uno realmente es. Entonces es toda una propuesta ahí. No, pero es una batalla grande en términos desde lo biológico, lo psicológico, lo social, lo cultural, para la adaptación de estas personas, ¿no? Claro. Y sí requieren de un trabajo psicológico, supongo, importante para lograr una adaptación favorable a esa condición de vida que decidieron tener, ¿no? Así es, porque también, bueno, el cambio de sexo, el cambio de cuerpo, también genera muchas condiciones aversivas. Mucha gente se ha suicidado, está documentado. Sí. Muchas personas que han cambiado de sexo terminan suicidándose porque, bueno, terminan no sabiendo ni quién son, ¿no? Si era en realidad lo que querían, si no era lo que querían. Y bueno, esta confusión y esta mala orientación lleva a tomar decisiones que, bueno, a la larga repercuten, insisto, hasta llegar al suicidio. Pues experimentan frustración porque no consiguen lo que esperaban, se arrepienten, ya no hay reversible. Así es. Y entonces les genera un caos bastante mayor, ¿no? Así es. Caray. Oiga, maestro, pero la pregunta de siempre, ¿se nace o se hace? ¿Qué piensa usted? Yo sé que esa tal vez no tenga una respuesta directa y clara, pero ¿qué hay al respecto? ¿Qué nos puede usted comentar acerca de esto? Bueno, eso yo lo planteo siempre como el huevo y la gallina. Muy bien. Porque bueno, hay estudios que han tratado de documentar que existen modificaciones o alteraciones a nivel hormonal. Es decir, las personas homosexuales, transexuales, travestis, transgénero, tienen una segregación hormonal mayor, ¿no? Por ejemplo, si yo soy hombre homosexual, bueno, tengo entonces una mayor segregación de hormonas que se producen más en las mujeres, ¿no? Existe este tipo de hipótesis. Hay otras donde se acusa, por ejemplo, desde el psicoanálisis, a una mala identificación del objeto de deseo. Existen otras propuestas de que es aprendido, de que deriva de una violación. Y bueno, todas estas propuestas, lo interesante de todas ellas es que no han llegado a una verdad concluyente, ¿no? No han llegado a la certeza de decir se nace o se hace. El debate interesante, lo que, bueno, a mí me gusta, he desarrollado ahí en varios planteamientos, es que, bueno, ¿y cuál es la necesidad de saber? Entiendo la necesidad y la curiosidad del ser humano por racionalizarlo todo. Sin embargo, en un análisis a lo mejor muy burdo, el conocimiento de esto solamente generaría discriminación. ¿Por qué? Porque si sabemos la causa, entonces ahora buscamos la cura. Eso es algo interesante. Sí. ¿No? Porque si es de orden biológico, entonces sometemos al tratamiento hormonal y enderezamos, por poner un adjetivo muy fuerte, ¿no? en discusión, enderezamos a la gente. Y si es de orden de aprendizaje, pues entonces corregimos y seguimos manteniendo esa dualidad de género, vamos, que buscamos, ¿no? que como sociedad hemos estado arrastrando en una lógica muy tradicionalista. Y en términos de porcentaje, ¿cuántas personas que tienen su preferencia más orientada hacia esta diversidad sexual, sin la heterosexual, realmente quieren curarse, como usted ocupó el término,
que quede claro, no de forma peyorativa, sí, claro, claro. Es lo que menos quiero, simplemente que quieren, o como dijo usted, enderezarse, que también puede resultar peyorativo, simplemente que quieren tener una preferencia más cercana a la heterosexualidad. Creo que es un comentario así cuidadoso, ¿verdad? Sí, claro. Para no meterse en una controversia de uso de términos que pueda generar malestar entre este grupo de personas, esta comunidad. ¿Qué porcentaje llegan con ustedes y les dicen, sabe que yo sí quiero regresar o quiero tener una preferencia más heterosexual? ¿Qué tantos considera usted que no están de acuerdo con su preferencia homosexual? El dato así como tal, un porcentaje, sería imposible de estimar, ¿no? Porque en realidad las personas que acuden a este tipo de servicios, bueno, son personas que se sienten en conflicto, pero por dejarse ver ellos mismos, es decir, no por quererse orientar a la heterosexualidad, sino por manifestarse. O sea, porque les da vergüenza o pena por que los demás los reconozcan con una preferencia distinta. Así es. Porque genera más van por eso que sí, por claro. regresar a la heterosexualidad, por así decirlo. Mire qué interesante eso. Sí, porque el problema, bueno, viene de la cuestión incluso familiar, ¿no? Porque ¿cuántos casos no se han documentado de personas que, bueno, viven en esta condición familiar tradicional, donde el papá, bueno, muy macho, la mamá muy hembra, y entonces, porque sí, también términos ahí fuertes, ¿no? Pero bueno, el papá muy macho, la mamá muy hembra, y entonces, ¿cómo podría yo tener un hijo o una hija que no fuera a mi imagen, ¿no? Por decirlo, o bajo las condiciones de vida? Entonces el rechazo en primer orden es a nivel personal, ¿sí? Porque estamos invadidos por una lógica heterosexual, y entonces, bueno, yo no me... Bueno, es la que prevalece, ¿no? Claro. O sea, la mayoría de alguna manera pone las reglas y pues discrimina, ¿no? Así es. Sí. Entonces, estas condiciones, le digo, pues ahí va, ¿no? Primero, en primer orden, yo no me reconozco a mí mismo, eso deriva de la lógica social. Después, mi familia, que es mi primer grupo de referencia, mi grupo de apoyo, donde se supone que reside el amor, la confianza, el apoyo incondicional, pues claro, restringe también. Bien dice usted que se supone que en la familia reside ese amor. Pero fíjese que en una investigación que realizamos para detectar cómo las emociones negativas no resueltas tienen impacto en la conformación de personalidades ansiosas y depresivas, pues bueno, le preguntamos a las personas cuáles eran las emociones negativas que habían experimentado y que no habían podido resolver, y sorpresa, el lugar de vida o la institución de donde han recibido la mayor cantidad de frustraciones ha sido precisamente en su familia, por falta de aceptación. Así que si bien la familia puede ser un lugar de amor, también puede ser uno de los lugares más agresivos en los que uno puede convivir. A pesar de que digan que la familia es la solución, hay que tener mucho cuidado, porque una familia que continuamente te está criticando, que te está reprimiendo, que no te permite ser libre, hacerte cargo o responsable de ti mismo, en lugar de favorecerte, te está afectando. Y eso pasa. Y eso pasa, y seguramente en los casos de personas que tienen una preferencia sexual distinta a la heterosexual, pasa, no sé que con tanta regularidad, pero usted que sí ha tenido una experiencia, ¿es muy frecuente? Sí, vamos, el rechazo que se vive a nivel familiar, pues bueno, es tremendo, ¿no? De tal manera que, bueno, las personas que viven este tipo de rechazo se aíslan, ¿no? Porque además es que es un fenómeno muy interesante, porque hay una cosa que, bueno, es la cuestión de en el caso de las personas homosexuales, la homofobia, ¿no? Y podríamos entender la homofobia como este rechazo a las personas homosexuales. Pero la homofobia no nada más se vive de mí hacia afuera, sino de mí hacia adentro. Este es un término que se llama homofobia internalizada. Entonces yo he aprendido a lo largo de toda mi vida, por ejemplo, que en mi familia me dicen, no, pues es que la lógica es hombre-mujer, Dios nos hizo hombres y mujeres para casarnos, dice por ahí un chiste, y claro que yo todo eso me lo creo, porque así lo aprendo a nivel familiar. Entonces cuando yo descubro que a lo mejor a mí no me gustan las personas de un sexo distinto al mío, pasadita ya por ahí la adolescencia, cuando yo empiezo a descubrir todas estas cuestiones, entonces me siento culpable, porque no estoy cumpliendo con todo el rol que se supone debo cumplir. Claro, fíjese que tocó un tema muy interesante, yo creo que lo tenemos que abordar aunque sea rápidamente, pero ¿a qué edad se ha observado que se comienza a tener esa preferencia, ese gusto o esa identidad diferente del heterosexual? ¿Tienen algún registro? ¿Puede darse desde muy temprana edad o se da necesariamente ya la adolescencia, la pubertad, como usted más o menos comenta? Pues teóricamente, bueno, se supone que la identidad
se gesta y se obtiene como producto después de la adolescencia, ¿no? En el periodo de transición entre ser niño y adulto, ¿no? Erickson, por ejemplo, lo postula, Freud también, ¿no? Después de la resolución del Edipo y toda esta cuestión. Sin embargo, existen también personas que, vamos, en el diálogo, en la entrevista, en el común, manifiestan saberse homosexuales desde que eran pequeños. Fíjese que eso es lo que yo iba a comentar. Yo supe de otra persona que también trabajaba con este grupo de personas, pues, con estas preferencias, y alguna vez me comentaron que en un 60-70% se dieron cuenta prácticamente desde que eran, pues, infantes, porque les gustaba jugar con las muñecas, porque les gustaba jugar a la cocinita, a la comidita, a la escuelita, y eran las maestras, ¿no? Se lo comento porque fíjese que recientemente vi un video en el que una mujer que está a favor de la equidad de género, porque bueno, igualdad nunca puede haber, bueno, no sé si coincidamos, pero igualdad no puede haber, de equidad de género, decidió, y ella investigadora, decidió darle muñecas a su niño para jugar, y el niño tomaba las muñecas pero las usaba como espadas, o sea que no pudo modificar, ¿verdad? O sea, de alguna manera la estructura hereditaria, por no meter otros términos, que trae su hijo, y las muñecas, en lugar de usarlas para jugar realmente a las muñecas, las usaba como espadas, como que no podía modificar, ¿no? y generar un poco más de afecto, de sensibilidad en su hijo. Y en cambio, le comentaba que alguna vez en una charla con personas que trabajan con estos grupos, me dijeron que el 60-70% se reconocían con esta preferencia desde muy temprana edad. Yo recuerdo que tuvimos una charla usted y yo, y le comentaba que eso puede hablar de una predisposición biológica, ¿no? Eso de la excesiva hormona masculina en un cuerpo femenino, o excesiva hormona femenina en un cuerpo masculino, ¿no? Que sería la parte así biológica, heredada genética, pero que hablábamos que también hay una parte de aprendizaje, ¿no? Claro. O sea, como dijéramos, lo racional, que sería pues lo que viene ya, ¿no? De herencia, lo asociativo, que se fusionan y con base en ello construyen su mundo. La preferencia sexual, ¿usted cree que se trae entonces de herencia, se aprende o se construye con base en la fusión de estas dos propuestas? Yo creo que se construye. De manera personal yo creo que se construye, porque bueno, también esto es una visión un tanto estereotipada, o sea, el hecho de que mi hijo juegue con muñecas y que las peine no indica que se vaya a ser una persona homosexual. No, ella no pretendía la homosexualidad, simplemente que hubiera mayor sensibilidad, como estimular esa parte más expresiva que tienen las chicas, en contraste con la instrumental de actividad que tienen los hombres. Ella lo que quería era tratar de que no fuera tan burdo en sus juegos, sino que también tuviera la posibilidad de ser más sensible y tener actividades más femeninas, sin que esto promoviera incluso la generación de una cuestión de carácter homosexual. No, por supuesto que no. Pero le comento, o sea, en este experimento que ella hizo con su propio hijo, no podía modificar pues las predisposición que tenía el muchacho, el niño, para tener juegos particularmente masculinos, bélicos, ¿no? Sí, claro. Porque usted le da a un niño una vara y empieza a golpear las plantas y se siente superhéroe, o sea, y nadie le enseñó, ¿no? O sea, es algo muy, muy sorprendente, como que sí hay una predisposición así biológica, ¿no? Al sexo masculino o femenino, ¿no? Tendríamos también, ¿no?, que revisar también esta otra cuestión de la influencia, porque bueno, sí, claro, ¿no?, la identidad a partir de la imagen, ¿no?, de los padres, de lo que se aprende en casa, pero también cómo se refuerza en el núcleo externo, es decir, los niños que ya van a la escuela, claro, que están invadidos también por esta lógica de pensarlos en una dualidad en el rosa y en el azul, por ejemplo, ¿no?, en el rosa y en el azul. Entonces hay que ver también todos los demás factores, todas las demás instituciones que están generando el proceso de construcción identitaria en el menor, ¿no? Es decir, los medios de comunicación, la familia, la escuela, todas las figuras con las que el chamaco se puede identificar, ¿no?, los profesores, y a partir de todo eso, bueno, podríamos ya aseverar algo así. Sin embargo, creo que todavía no llegamos a ese nivel, ¿no? Y no creo que vamos por la cuestión de la ética de la investigación, pero, insisto, la cuestión ahí interesante, pues más que descubrir la causa, yo creo que el centro o el foco de este tipo de temas tendría que ser en reducir la cuestión de la discriminación.
Porque ese es el problema que se enfrentan estas personas durante todos los días. Insisto, primero el rechazo que me genero a mí mismo y el rechazo que me generan las personas a nivel externo. Es como pensar o tener este pensamiento en automático, ¿no? Persona transexual, estilista o trabajadora sexual. Porque a eso las estamos orillando, a este tipo de personas. Conozco yo el caso, le comparto, de una persona transexual que está en proceso de hormonalización, que tiene 2 especialidades, una maestría, un doctorado, su licenciatura, iba por la segunda maestría y ¿sabe qué trabaja? ¿Qué trabaja? De estilista, porque no le dan empleo en ningún lugar debido a la discriminación. Así es. No puede ser, eso no puede ser. Documentado está. Entonces es una cuestión triste, porque en realidad lo que estamos rescatando, lo que deja ver este caso, que no es el único que se puede observar en estos otros espacios, lo que se puede observar, pues bueno, es cómo vivimos encuadrados, ¿no? No sé si por el miedo, bueno, tal vez usted lo podría explicar por ahí, el miedo a la diversidad, el rechazo a lo que es diferente a mí. Bueno, sí, hay una gran tendencia a rechazar lo que es diferente y lo que se podría ubicar como lo no normal, ¿no? O sea, no es como parte del común, como que se sale de lo tradicional, ¿no? Entonces sí hay un rechazo, aunque fíjese que hay algo muy interesante. Una vez revisando información al respecto, encontramos que en la zona del Istmo de Tehuantepec hay un grupo de jóvenes que les llaman mushes, que son regularmente los más pequeños de la familia varones y los educan para ser los que cuidan al papá y a la mamá, y regularmente desarrollan una preferencia homosexual, y dicen que los hacen, o sea, los programan para que se vuelvan mushes, y ahí pues no hay nada, se supone que genético, ¿no? Sin embargo, claro. O sea, ahí está el caso, ¿no? También ¿sí? de estas personas, que ahí sí son además aceptados, no hay esa discriminación. De hecho, se les trata hasta bien, porque sí, cuidan festivales y todo, porque tratan bien a su familia, para la cual fueron educados, ¿no? Para tratarla, ¿no? Y entre mejor cuiden a la mamá, que es particularmente a la que deben cuidar, pues más celebrados y bienvenidos son. Claro. O sea, cumplen una función muy importante, que es hacerse cargo de las personas mayores de su casa, particularmente de la mamá, y son pues muy bienvenidos. Sí, claro. Ahí no hay discriminación, ¿no? O sea, más bien se da esa discriminación en zonas tal vez como las ciudades, aunque poco a poco se ha ido disminuyendo, al menos es mi percepción. Sin embargo, fíjese que me gustaría que nos regalara para nuestros seguidores algún comentario, alguna recomendación que usted pudiera hacer desde su experiencia trabajando con estos grupos, para 2 cosas. Una, para disminuir la discriminación, un mensaje de conciencia al público en general, y otra que a mí me parece que es muy importante, que es qué les puedo yo ofrecer o decir como psicólogo, como especialista de la conducta, para que estos jóvenes, estas personas, bueno, de la edad que sean, se acepten, se asuman, que no tengan vergüenza de ser lo que son y que puedan vivir contentos, con gusto y sin queja en su identidad, o en su, pues sí, en su identidad. Sí, claro. Así que, si no les molesto, primero, ¿qué hay contra la discriminación? ¿Qué decirles? Y después, ¿cómo decirle a los jóvenes que se acepten? Híjole, bueno, pues en esta condición de la discriminación, yo creo que una situación muy, muy importante que hay que considerar es, bueno, el respeto al otro, ¿no? Nadie es igual en este mundo, no hay 2 personas que sean exactamente. No hay 2 gotas. Exacto. Entonces, ¿cómo podríamos exigir que las personas fueran iguales a nosotros cuando nosotros no somos iguales a nadie? Entonces, yo lo diría, si Dios no te juzga, ¿yo quién soy para hacerlo, no? Bueno, muy bien. ¿Te parece, no? Sí, claro. O sea, claro. A ver, luego esta lógica de tratar al otro como quieres que te trate. Exacto. ¿No? Yo creo que esa es la base del respeto. Sí. Entonces, si nosotros aprendemos a respetar a estos grupos, si nosotros aprendemos a respetar a estas personas, no por el hecho de su orientación sexual, ni no por el hecho de lo que representen, sino simplemente por la condición de ser personas, que es la base y la lógica, ¿no?, de todo el derecho humano. Entonces, si nosotros empezamos por respetar a las otras personas, creo que sería la mejor herramienta que podríamos tener para la erradicación de la discriminación de estos grupos. Tener sí esta línea, ¿no?, tener esta visión de respeto por el otro, de aceptación incluso, ¿no? No vamos a decir, no es que te acepto, pero te respeto. No, yo creo que lo ideal sería, fíjese muy bien, aceptar o rechazar con gusto y sin queja.
pero no tolerar. Okay. Porque tolerar implica aguantar. Tolerar implica fingir que acepto algo que rechazo o fingir que rechazo algo que acepto. Y entonces estar engañándose. Mejor, lo acepto, que bueno, él es así, san se acabó, o lo rechazo y mejor no me acerco a él y san se acabó, pero lo respeto, lo dejo ser y dejar ser. Porque tolerar, créame que nos ha llevado a grandes problemas, porque estamos fingiendo siempre, ¿no? Ay, sí, yo lo acepto, pero bueno, no, o sea, luego tiene cosas que no me... O lo acepto, o lo rechazo, pero ya. Y si lo rechazo, no lo agredo, vaya. Me retiro, sí, me voy, ¿no? Lo dejo ser, no tengo por qué molestarle en la vida, ¿no? Y sí, si claro, lo acepto, él es así, y así es la vida, y bienvenido, ¿no? O sea, qué bueno que somos amigos, ¿no? Sí me logro dar a entender. Sí, claro, nada más que, bueno, en la lógica del rechazo, ahí podríamos entrar en un debate, porque, bueno, imagínense que yo soy el jefe, ¿no? Y rechazo abiertamente a las personas trans, ¿no? Entonces me llega una persona trans y no le doy empleo porque simplemente, bueno, no la quiero en el espacio. Entonces eso generaría una condición discriminatoria y estamos limitando entonces el acceso a los servicios, a los bienes que se supone todos deberíamos acceder. Entonces ahí yo creo que la cuestión del rechazo tendría que hacerse o trabajarse desde una línea un poco, ¿cómo decirlo? Tal vez menos rígida, exacto, porque bueno, si rechazamos abiertamente, entonces bueno, no te permito el acceso y eso genera condiciones de discriminación. Sí, pero también da uno la oportunidad de que ellos creen sus propias condiciones de vida y de trabajo, ¿no? Que ese es otro gran problema. Muy interesante. Ese es otro gran problema, porque bueno, también hemos confinado, por ejemplo, a este tipo de comunidades a espacios restringidos. Entonces, por ejemplo, vamos a un restaurante y en el restaurante, aunque vamos por política pública, no se debería discriminar, nunca falta, ¿no? El gerente me dice, bueno, aquí no, por favor, de la puerta para afuera. No me diga eso. Sí, claro que los hay. Sí los hay. Sí los hay. Entonces, la cuestión interesante es, si rechazamos abiertamente, entonces estamos generando exclusión. Y entonces, ¿a qué confinamos a las personas de este colectivo? ¿A qué confinamos a las personas que no son heterosexuales? Las confinamos a espacios reducidos de interacción, ¿no? Entonces, por ejemplo, un bar, ¿no? Un café, un antro. Sí, lugares es como muy especializados, ¿no? Claro, y que se vuelven también foco de ataques, ¿no? Nosotros hemos documentado y hemos observado también algunos ataques a personas por esta cuestión de la homofobia, ¿no? Que las autoridades se encargan de tachar como crímenes pasionales. Sin embargo, bueno, no es que sean crímenes pasionales, son crímenes de odio, es decir, por el rechazo abierto que existe esta comunidad. Entonces, segregarlos o limitarlos en un espacio de acción genera también condiciones de vulnerabilidad social. Interesante, porque yo le estaba diciendo precisamente de un rechazo, pero, o sea, sin la necesidad de agredir, de molestar al otro, simplemente, bueno, no me gusta platicar contigo, pues no platico contigo, yo me voy y platico con los que a mí me gustan, se acabó, ¿no? Dios los hace y ellos se juntan. Porque también eso es algo muy cierto, ¿no? Sí, claro. La comunidad se apoya entre sí, ¿no? Y pues yo creo que hay un grupo muy fuerte en diversas áreas, ¿no? No nada más de oficios, sino también profesionales, donde esta comunidad tiene un espacio muy reconocido, ¿no? Por ejemplo, entre las artes, ¿no? El desarrollo de las artes, ahí hay muchas personas que tienen condición de preferencia homosexual, que tienen espacios muy bien ganados y que además hacen las cosas bien, con gusto y sin quejas, se dedican a lo que de verdad han nacido para hacer, ¿no? O sea, eso sería muy rescatable para tratar de evitar esa discriminación que usted también comenta, porque sí puede darse debido a la condición, pero también puede darse porque no hay una productividad adecuada de parte de esa persona para el puesto que solicita, y pudiera también abusar de su condición para solicitar un espacio que no merece porque no tiene las habilidades. O sea, es que hay una gran controversia, ¿no? Sí, claro. No se satanice el rechazo como una discriminación mayor, no, simplemente es, yo no comparto esto, a mí no me parece bien, yo prefiero esta otra alternativa, pero no sabemos ser y dejar ser. Exacto. Nos invadimos todos de cualquier condición, es algo muy grave lo que está sucediendo, y yo creo que valdría la pena que aceptáramos que los demás
son lo que son y todos somos diferentes. Así es. Y que bueno, sobre este comentario que usted hace respecto de que hay ciertas áreas o ciertas disciplinas donde existe una mayor apertura a las personas con una orientación sexual no heterosexual, esto es muy cierto, ¿no? Sí. Existe cierta apertura, existe un mayor nivel de tolerancia. Sin embargo, eso no significa, ¿no?, que no existan grupos diversos que estén insertos en espacios públicos o en espacios o en ejercicios, ¿no?, de poder o en ejercicios académicos, o podríamos hablar de este tipo de cuestiones. Entonces, por ejemplo, los famosísimos acereros, ¿no?, en Estados Unidos, hombres fornidos, bigotones, rudos, que si uno se les pone a los golpes, pues claro que se sabe perdedor, y que claro tienen una condición de vida homosexual, una identificación homosexual. Entonces, insisto, es viscoso el tema, es un tanto complicado tratar de verlo desde una sola perspectiva, porque es una situación que se tiene que analizar desde diversas aristas, ¿no? Tratar de entenderlo y tratar de generar las mejores condiciones de vida para estos grupos, que es, yo insisto, el gran problema que tienen o que acarrean o que cargan más bien sobre sus espaldas, el problema de la discriminación. Si nosotros entendemos, insisto, que nadie es igual a nadie, que todos somos diferentes y que cada quien puede hacer con su vida lo que quiera, que guste. Claro. Yo creo que ahí conviene hacer una recomendación para el público, para todos nuestros seguidores, diciendo que pues hay que aprender a aceptar al otro con gusto y sin queja. Así es. Ser y dejar ser sin juicios de valor. Cada quien que se haga responsable de lo suyo, ¿no? Que cada quien se haga cargo responsable de sí mismo y que asuma las consecuencias de sus comportamientos. Así es. Y en ese sentido, pues no hay por qué meterse con nadie. Vivimos contentos cada quien en su espacio, ¿no? Y que cada quien viva como le guste siempre y cuando no afecte a los demás. Así es. Yo creo que eso es fundamental para tratar de disminuir un poquito esto de la discriminación. Así es. Y cerramos. ¿Qué hacemos para que estos jóvenes o personas, bueno, hombres o mujeres, como sea de la edad que sea, se acepten y no tengan vergüenza, temor, ni miedo, ni pena por aceptarse con lo que pues les gusta hacer y hacer en su vida, ¿no? Claro. O sea, ¿qué hacer en esos casos como terapeuta? ¿Qué recomendaciones le podemos dar a nuestros seguidores? Pues yo creo que lo básico es contar siempre con un grupo de apoyo. Y vamos, un grupo, o una red, más que un grupo, una red de apoyo. Es decir, observar a lo mejor las condiciones familiares, buscar, por decirlo de alguna manera, aunque tal vez el término no es el correcto, buscar aliados en esta afirmación del sí mismo, ¿no?, de la propia identidad. Es decir, personas que me acepten, personas que me toleren, vamos, que el término ya lo discutimos, pero bueno, personas con las que yo me sienta cómodo. Sí, claro, porque imagínense que se me cierra la puerta de mi familia, claro, pues se me viene el mundo encima. Claro. Entonces debemos generar en las personas homosexuales, pues sí, esta red de apoyo, ¿no? Existe una red de apoyo. Los amigos, podemos encontrar a lo mejor los profesores, los compañeros de escuela, los compañeros de trabajo, que manifiesten, vamos, esta apertura. Una red de apoyo donde se sienta aceptado. Así es. Y aceptación es recibir con gusto y sin queja. O sea, bienvenido. Así ¿no? es. Red de apoyo. ¿Qué otra cosa, maestro? Híjole, yo creo que también una gran tarea que hay que fomentar es, bueno, el conocimiento de sí mismo, ¿no? Para no perdernos en estas dinámicas de vida que lo que generan es un alto nivel de sufrimiento, ¿no? Es decir, no tratar de engañarme a mí mismo. Exacto. Cuando sé quién soy. Fíjese, ahí nada más le voy a agregar algo a lo que usted dice que es muy importante. En esta propuesta de la teoría de paz y equilibrio decimos que sí, conocerse es muy importante. El problema grave es aceptarse. Así es. Entonces yo le pido de favor que sí insista en conocerse, pero sobre todo en aceptarse con lo que se es, con gusto y sin queja, pues, o sea, este es el que yo soy o esta es la que yo soy, yo tengo una preferencia distinta a la heterosexual y, claro, como le decía yo hace ratito, si Dios no lo juzga, ¿usted quién es para juzgarme? ¿No? O sea, así es. Trátame como quieras que te trate, ¿no? O sea, se acabó el problema. No tenemos por qué decir, pues, lo soporto. No, él es así o ella es así y qué bueno, que se haga cargo de sí mismo y se haga responsable de sí mismo y que se asuma, que se acepte. Así es. No solo que se conozca, que se acepte. Entonces ya llevamos dos, una red de apoyo donde se sienta aceptado y que se acepte a sí mismo, que yo creo que es la parte más importante, ¿no? Claro. ¿Alguna otra cosa más, maestro? Híjole, yo creo que también una cuestión que también es de orden social, pues que sí, exijan
su derecho a ser tratados como personas, ¿no? A hacer valer el derecho que como personas le corresponde, ¿no? Que es esta lógica del respeto. El respeto, maravilloso. Pero aquí fíjese, si yo lo respeto a usted y usted me respeta a mí, no va a haber necesidad de exigir nada. Así es. Y cada quien puede vivir libre, contento, hacerse cargo, responsable de sí mismo, y eso va a traer el respeto como consecuencia. ¿Algo más que usted quiera agregar, maestro? Híjole, pues bueno, este tema, nada más como para cerrar, es un tema que genera muchas veces polémica, que genera discusión. Sin embargo, insisto, el tratar de racionalizar el tema, el tratar de buscarle una explicación, un fundamento, una lógica, lo único que genera, bueno, son pautas que no han avanzado del todo. Vemos, por ejemplo, a los chamacos hoy en día muy abiertos, ¿no? Yo con mis alumnos, los más jóvenes, veo que existe un nivel alto de apertura, ¿no? No tan encasillados en el deber ser, sino vamos en el ser, ¿no? Que es como una tendencia además a nivel social, ¿no? Una tendencia posmoderna. Entonces creo que la educación, el estar expuestos, el manifestarse abiertamente como una persona con una preferencia, bueno, una orientación sexual no heterosexual, va generando las condiciones de vida adecuadas. Entonces, bueno, ya se logró en el DF, ya se logró en otras ciudades del país, entonces es un proceso gradual. Ya tampoco hay que forzar los procesos, vamos poco a poco, ¿no? En este proceso de apertura, insisto, las nuevas generaciones vienen cada vez más abiertas, más respetuosas de la diversidad, y entonces, pues bueno, creo que por ahí es el buen camino, ¿no? Educar, nosotros como figuras que venimos formando agentes, ¿no? En esta vida, creo que nuestra postura tendría que ser esa, la de generar el respeto para que ellos lo generen también dentro de su marco de acción, las condiciones de respeto que ya se van dando, que se van aceptando poco a poco, y con eso creo que es más que suficiente. Pues es más que bienvenida su propuesta. Yo creo firmemente en lo del respeto. Para mí el respeto es ser y dejar ser, ¿no? Y aceptar con gusto y sin quejas, sin juicios de valor. Para mí eso es el respeto, porque pues yo, ¿por qué voy a tratar de cambiar tu forma de vivir, ¿no? O sea, claro. ¿con qué derecho? Y yo creo que tenemos que aprender a ser autónomos, a ser responsables de nosotros mismos. Estoy convencido de que nada forzado sirve en la vida, no podemos forzar esto, solamente generar conciencia, ¿no? Yo creo que tenemos que educar, disciplinar con amor, y el amor desde esta propuesta son todas las conductas que se orientan a la conservación de la vida. Solo aquello que quieres que viva, lo cuidas, lo proteges, lo apoyas, lo haces que viva, que disfrute esta vida, ¿no? Y para que ese amor fluya debe haber aceptación, confianza, apoyo y protección, seguridad. Y si nosotros damos esto cuando educamos o disciplinamos, eso es disciplinar. Yo creo que tenemos que aceptarnos, aprender a aceptarnos y a vivir cada quien su propia vida. Y yo creo que con eso iríamos de gana. Maestro, no sabe de verdad cuánto le agradezco que haya venido. Nada más, mis seguidores, les quiero decir que esta entrevista es algo diferente, porque hoy un grupo de alumnos nos acompañan detrás de cámaras y yo no quiero irme sin saber si quieren hacer alguna pregunta o quieren participar o prefieren ya que cerremos. Bueno, no hay preguntas de los alumnos. Les agradezco también su participación como escuchas de esta entrevista. Maestro, para cerrar, si no tiene inconveniente, nos regala su correo para que cualquier persona que quiera entrar en contacto con usted pueda hacerlo de manera directa, por favor. Claro que sí, mi correo es jose-arcetv@yahoo.com.mx. Pues muchísimas gracias, maestro. De verdad no sabe cuánto le agradezco. Esta charla fue muy, muy interesante, muy ilustrativa. Y bueno, la Facultad de Ciencias de la Conducta de esta Universidad Autónoma del Estado de México, al servicio de la comunidad, esperando aportar para una vida más cómoda entre los mexicanos y, ¿por qué no?, de otras partes del mundo. Quedamos en contacto, que tengan una hermosa tarde, nos encontramos en la próxima. Muchísimas gracias.